capítulo 25. Y esta mañana vamos a estudiar la última parábola en una serie que el Señor Jesús dio, que tienen que ver con la segunda venida, pero de manera muy específica. Jesús está enseñándonos cómo prepararnos para ese día. Lo que se repite en cada una de estas parábolas y en toda esta sección es que tenemos que estar listos en todo momento, que nadie sabe cuándo va a ser el momento de la llegada del Señor. Y por eso no podés postergar nada de tu vida espiritual, sino que tenés que vivir cada día con tus cuentas al día para que cuando el Señor llegue y ya no haya más tiempo, vos estés listo para rendir cuenta por tu vida. Cada una de estas parábolas o estas secciones que hemos estado estudiando han golpeado nuestro corazón porque nos exponen, nos hacen pensar en cuán listo estamos o no para ese momento. Y lo fácil que es para nosotros perder de vista el día del regreso de Cristo y enredarnos en las cosas de este mundo. Hoy vamos a ver la última y es una parábola extensa, es más larga que las demás. Y yo me preparé como para predicarla toda esta mañana y vamos a ver cuánto resisten, porque va a ser bastante y espero que el Señor pueda hablar en este día con el tema que vamos a estudiar. Cada una de las parábolas, aunque trata el mismo tema, resaltan algún aspecto especial de cómo prepararnos para la venida del Señor. Así que les quiero ya anticipar de qué va a tratar esta parábola. Ahora que la voy a leer, seguramente vos has escuchado de esta historia en algún momento, porque es una parábola bien conocida. Pero en esta parábola, la que se suele conocer como la parábola de los talentos, lo que el Señor va a decir es que la manera en la que estamos preparándonos para la venida del Señor es asegurándonos de estar sirviendo a Cristo con todas nuestras fuerzas, cada día, trabajando para Él y para su reino, para que cuando Él llegue nos encuentre fieles, nos encuentre haciendo lo que Él nos dio para hacer y haciéndolo con todas nuestras fuerzas, buscando el mayor fruto posible con nuestro tiempo acá. Entonces esta parábola tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con cómo invertimos todo lo que tenemos para que los propósitos del reino puedan avanzar. Y esta parábola va a usar una ilustración que tiene que ver con las inversiones, con hombres que invirtieron y que ganaron, o hombres que no invirtieron. Y así es como el Señor quiere que vos veas tu vida. Él quiere que veas tu vida como una oportunidad, una única oportunidad que vos vas a tener en toda la eternidad. Una única oportunidad de invertir para los propósitos del reino. Y en la manera en la que vos inviertas va a marcar cómo va a ser tu eternidad. En este pasaje vamos a ver de nuevo dos grupos bien definidos. Por un lado vamos a ver creyentes o personas que están profesando fe y que van a tomar en serio las palabras de Cristo y van a responder inmediatamente y van a esforzarse con todo lo que tienen y van a invertirlo bien y van a tener mucho fruto y van a tener la aprobación de Cristo y grandes recompensas por toda la eternidad. Por el otro lado, vas a ver personas que profesan a Cristo, pero que son perezosos, negligentes y rebeldes. Entonces ellos no sirven a Cristo. Ellos viven para sus propios intereses. No piensan que el amo merece nuestro sacrificio y esfuerzo. Y por eso no hacen nada con lo que Dios les da para el reino. Y esas personas van a ir al tormento eterno. ¿Sí? Esta historia de nuevo va a dividir a estos dos grupos y nos va a confrontar con una decisión. Cuando terminemos esta mañana, vos vas a tomar una decisión. Vos vas a escuchar la predicación y tu corazón va a responder con celo inmediato o va a responder
con pereza, negligencia y apatía a una vida totalmente consagrada a Dios. Y eso va a ser el indicador de quién sos espiritualmente. Y eso va a ser el indicador de cómo va a ser toda tu eternidad. Así que este es un pasaje muy, muy importante para nuestra vida cristiana, ¿sí? El título del mensaje de hoy es Invierte todo para Cristo. Este es el llamado de Cristo. Este es el mensaje de esta mañana. Sin ningún temor a hacer una demanda demasiado excesiva, esto es lo que yo te voy a llamar a hacer durante toda la predicación. Que vos inviertas todo para Cristo. Todo lo que tenés, todo lo que haces, todo el tiempo, de ahora hasta el final de tu vida, completamente enfocado en invertirlos de la manera más efectiva para los intereses del reino. Así que vamos a leer el pasaje en el versículo 14. Estamos en Mateo 25, 14. Y vamos a leer hasta el versículo 30. Así dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocías que eres hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Invierte todo para Cristo. En primer lugar, invierte todo para Cristo. Él te confió lo que tienes. Primer punto, Él te confió lo que tienes. Jesús va, como muchas veces lo hace, a presentar una historia que sería bien común en esa cultura, para enseñarnos un principio espiritual, y cada uno de esos detalles ayudan a que veamos el principio. Así que voy a explicar de lo que Jesús está hablando acá, porque no es tan común para nuestro tiempo. Dice el versículo 14 que el reino de los cielos, o sea, todos aquellos que profesan fe en Cristo y que pretenden ser parte de ese reino futuro donde Cristo va a estar físicamente reinando, ese reino es, y ahí va a dar la ilustración, como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mateo va a
contarnos la misma historia que cuenta Marcos, solo que nos va a contar muchísimo más detalles. Por ejemplo, en la historia de Marcos, lo único que él nos dice es esto. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. La imagen es la de entonces un hombre que tiene que hacer un viaje. Evidentemente es un hombre con muchísimo dinero, ahora lo vamos a ver. Y dentro de todos sus empleados, él va a elegir a 3 en los que él confía. Acá los llama sus siervos a ellos. Y la palabra siervo es una palabra que se refiere a esclavos. Son personas que él compró y que son suyas, son su propiedad, pero son personas que han ganado confianza. Él les ha dado cosas para hacer y él ve la capacidad que tienen y la diligencia que tienen, así que en ellos va a confiar algo muy valioso. Te llama un poquito la atención porque este hombre les va a dar un lugar de mucha importancia, va a poner muchísimo en sus manos para administrar. Y cuando nosotros pensamos en esclavos, a veces pensamos los esclavos son personas ignorantes. Son gente que solamente sabe hacer tareas muy simples, manuales. Pero administrar fortunas, eso no es para un esclavo, eso es para un empresario, eso es para un hombre con estudios, con preparación. Bueno, tenés que acordarte que en el mundo antiguo los esclavos eran personas con estudio y gran preparación. Es que el Imperio Romano, cuando conquistaba una región, agarraba a los mejores de ese lugar y se los llevaba y agarraba abogados, ingenieros, políticos, filósofos, y los llevaba. Y ese filósofo, ¿qué terminaba siendo? Maestro de sus hijos. Terminaba siendo, ¿no es cierto?, el administrador de toda una provincia, terminaba cuidándole el campo a un general. Entonces, esta era gente con mucha capacidad. Y por eso es más natural esta historia. A estos siervos los llamó y les entregó sus bienes. En el versículo 15 se menciona que no van a recibir todos lo mismo, sino que él va a distribuir todo lo que él tiene en estas personas y a cada uno le va a dar algo específico. A uno 5 talentos, a otros 2 talentos, a otro 1. Cuando vos escuchás la palabra talento, enseguida pensás en cómo nosotros usamos esa palabra en nuestra cultura. Entonces un talento sería una habilidad que alguien tiene. Pero acá la palabra no tiene nada que ver con habilidades, ¿no? Acá el talento tiene que ver con una medida de peso, una cierta cantidad de peso. ¿Y cuánto es un talento? Bueno, los historiadores varían un poquito, pero básicamente un talento es el peso que un soldado podía llevar sobre sus propios hombros, lo cual equivaldría entre 30 y 45 kilos. 45 kilos es de lo que está hablando acá. Ahora, no nos dice de qué es estos 45 kilos. Cuando se habla acá, se nota que esto es dinero. Y principalmente había 2 materiales que se usaban para el dinero, para las monedas. Se usaba la plata o el oro. Si esto se refiere a la plata, 45 kilos, para el primer hombre recibe 5 de estos. 5 paquetes de 45 kilos de plata. Si uno lo traslada a nuestro tiempo, se estima que esto equivaldría más o menos a un sueldo promedio de 100 años de trabajo. Si vos trabajás 100 años y ahorrás cada centavo, entonces vos acumulás la cantidad de dinero que a este hombre se le dio para que administre. Ahora, si esto fuese a ser en peso de oro, esto equivaldría a 28 millones de dólares en nuestro tiempo. 5 talentos serían 28 millones de dólares. O sea, este hombre es un hombre con mucho dinero, ¿sí? Y va a dejar un monto muy significativo en las manos de alguien para que lo administre. Ahora, ¿qué es esto de los talentos? Creo que este es el punto en la historia donde tenemos que hacer una pausa y preguntarnos de qué está hablando Jesús acá. Pero no está hablando solamente de gente que tiene dinero y deja dinero. Él quiere contar una historia que nos ayuda a ver una verdad. Bueno,
¿a quién se refiere este hombre que se va a ir lejos y va a dejar algo para administrar? Bueno, ese hombre es Cristo. En todas las historias que se vienen contando, el hombre que se va lejos y que tarda en volver y que de repente vuelve y a quien le piden cuentas es consistente, es la venida del Señor de lo que se está hablando. Así que ya sabemos quién es el que tiene todo esto. Bueno, ¿y quiénes son entonces estos siervos? Bueno, no nos resulta extraño que Cristo reconozca siervos suyos, personas que profesan lealtad a Él, que dicen ser de su pueblo. Y en estas personas Él ha confiado cosas muy valiosas para que ellos administren. Ahora, quiero de nuevo corregir esta idea, porque nosotros a veces pensaríamos, bueno, lo que el Señor me dio son mis talentos, o sea, mis capacidades. Y sin duda se incluyen las capacidades. Pero acá Jesús no está pensando solo en capacidades. Está pensando en todo lo que Él te dio, que fue dado para que vos lo administres y lo uses para sus intereses. Tal como este hombre con mucho dinero que se iba a ir por un tiempo. Él no quería que su dinero quede ahí inactivo. Él quería ganar. Él quería aprovechar este tiempo. Así que él se lo dejó a alguien, no para que lo guarde, no para que se lo gaste, sino para que lo invierta y para que le genere a él el máximo ingreso posible. Esto es la vida cristiana. Esto es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Él nos dio toda clase de beneficios. Y vos decís, bueno, millones de años, pero yo te decía, 100 años de paga. No sé cuánto vas a vivir, pero si vos vivís 80 años o 90 años, ahí tenés. Lo que te dio Cristo fueron 90 años de paga. Y vos te gastaste cada centavo de eso durante toda tu vida. Entonces no es tanto 100 años de paga. Hay algunos que están acá que tal vez lleguen cerca de los 100 años de paga monetaria. Y el Señor te los dio todos para que vos los administres. El Señor te dio capacidades. El Señor te dio tiempo. El Señor te dio relaciones. El Señor te dio influencia. Diferentes grados. Y notás eso, ¿no? Que Él no dio a todos lo mismo. Hay un autor que explica esto de los talentos de esta manera, Ryle. Dice, todo aquello mediante lo cual podemos glorificar a Dios es un talento. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra fortaleza, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, nuestros privilegios como miembros de la Iglesia de Cristo, nuestras ventajas como poseedores de la Biblia, todo, absolutamente todo, son talentos. Entonces, tenés que pensar en todo eso que tenés como un administrador. Porque así es como Cristo lo ve. Es algo que Él te dio y Él planeó aún en cada detalle qué te iba a dar y cómo. Agregó una explicación de por qué uno 5, otro 2 y otro 1. Él dice a cada uno conforme a su capacidad. Pues estas palabras no son palabras que son despectivas. No es, vos tenés menos capacidad. Pero si somos honestos, todos sabemos que tenemos más o menos capacidad. ¿O quién se anima, no es cierto, a pasar y tocar el violín acá adelante como lo hace Pame? Vos decís, capaz que aunque esté 100 años practicando no me va a salir. Dios dio una capacidad. Y no tiene nada de malo no tener una capacidad. Eso es parte también de lo que Dios dio. Dios le dio a uno algo y otro otro. Entonces, imagínate que Dios te mire y te diga, Carlos, yo quiero que vos administres una organización que pueda entrenar personas y dirigir a todo un país para que el Señor funde iglesia y sature todo un país. Y vos decís, yo no creo tener la capacidad para hacer eso. Supongamos que no tiene la capacidad, Carlos, y Dios le da eso para hacer. ¿Cuán agobiante va a ser esto? Que Dios te demande algo que no podés hacer. Sería una tortura toda tu vida, frustrado, ¿no es cierto? Y lo que fuiste a hacer no lo vas a poder hacer. Entonces, que Dios te dé una capacidad y te dé una tarea acorde a la capacidad y te
te cargues solamente con lo que podés llevar, es algo bueno. Acá viene uno de nuestros problemas. Muchas veces nosotros no somos efectivos en lo que el Señor nos dio para hacer porque nos comparamos. Y tratamos de hacer lo que otros hacen. Y el Señor no repite eso con nadie. Parte de poder ser fiel es reconocer que el Señor dio a cada uno algo distinto. A unas 5, a uno 2, a otro 1. Cada uno de acuerdo a su capacidad. Esto aparece también en el concepto de los dones. Por ejemplo, en Romanos 12 dice que conforme a la medida de la fe Dios repartió a cada uno. En Romanos 12:6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Cada uno, algo distinto. 1 Pedro 4:10, tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muchas formas. La gracia de Dios es distinta. Dios no está pensando en igualdad. Dios está pensando en fidelidad con lo que Él va a dar a cada uno. Entonces, en primer lugar, tenés que invertir todo para Cristo porque Él te confió lo que tienes. Así que sería un buen ejercicio mental abrir ahí una categoría y decir todo lo que tengo y hacer una lista de qué incluye eso. Y una vez que termines toda esa lista, vos tenés que poner en la cabeza de esa lista todo para Cristo. Porque Él te lo dio para sí mismo. Vos sos un esclavo, Él es el amo, es su riqueza, Él te puso a administrarla y fue dado para Él. Entonces, invierte todo para Cristo, Él te confió lo que tienes. En segundo lugar, invierte todo para Cristo, eres responsable por lo que recibiste. Eres responsable por lo que recibiste. Mira el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. En el griego aparece una palabrita más ahí justo antes de fue y es la palabra inmediatamente. En español te das cuenta el hecho de que fue una respuesta automática, pero en el griego es bien específico. Yendo inmediatamente el que recibió los 5 talentos, negoció con ellos. O sea, este hombre ni bien supo lo que tenía, lo tomó con mucha responsabilidad. Él no quería perder el tiempo, él quería ser fiel al amo, así que él se puso en marcha con todas sus fuerzas. Yo les decía, esta es la actitud que el Señor está esperando de cada hijo de Dios. No con letargo y con apatía o indiferencia, no con queja y pesadez, sino con entusiasmo, con prontitud y con esmero, responder a este llamado de usar todo lo que tengo para Cristo. Y este hombre lo hizo. Él recibió 5 talentos, 28 millones de dólares. No es fácil administrar todo ese dinero, ¿no? Imagínate lo que vos tenés. ¿Cuántas veces te preocupás y no sabés qué hacer y cómo mejorar? Imagínate toda esta fortuna y esta fortuna es de otro. Y vos no sabés cuándo va a volver y tenés que invertirla rápido para tener el mayor fruto. Así que él fue y negoció con ellos. La palabra negoció ahí puede significar muchas cosas. No sabemos de qué manera él invirtió. No sé si él se habrá comprado un campo, lo habrá puesto a trabajar y a producir, ¿no es cierto? No sé si él consiguió inversionistas y él le dio parte del dinero para que ellos vayan, inviertan y hagan circular el dinero. Hay gente que es muy hábil para esto, ¿no? Es muy hábil para ver el negocio de las cosas. Y piensan, vos, si yo tuviese 28 millones de dólares, ¿no es cierto? Todo lo que haría. Pero no se trata de cuánto tenés. Se trata de la actitud que tenés hacia lo que el Señor te dio y de cómo lo estás usando para sus intereses. Y este hombre lo hizo con los 28 millones. Así que fue y empezó a invertirlos. Cada centavo de ellos. Fíjate, invirtió con ellos. Está diciendo que todo eso lo invirtió. Todo lo que el amo le dio. Le sacó el jugo. Y al final ganó otros 5 talentos. Un retorno del 100%. Eso es algo que no es muy
común, ¿no? Hoy te vas fijando, ¿no es cierto? A veces en las billeteras virtuales, ¿cuánto me darían si pongo dinero acá en un año? Me dan, no sé, 15%, me dan 20% en un año de tenerlo ahí. Decís, bueno, capaz que si lo pongo en acciones y me da, ¿no es cierto?, revoluciona el país, 50% gané, ¿no es cierto?, el año pasado. Buenísimo. Este hombre, no sabemos cuánto fue el tiempo que no estuvo el amo, pero ganó el 100%. O sea, tenía 28 millones, ahora tiene 56 millones. Duplicó el dinero. Duplicó el dinero porque él se ocupó. Duplicó el dinero porque tenía la capacidad para hacerlo, el amo lo sabía. Duplicó el dinero porque no perdió el tiempo, aprovechó cada oportunidad. Y ahora tiene el doble. ¿Saben que este es el principio espiritual también de cómo tenemos que pensar de nuestro tiempo acá en la tierra? No hay tiempo para perder. Lo que vos tenés que hacer es mirar todo lo que tenés y pensar de qué manera lo que yo tengo va a traer el máximo fruto, la máxima recompensa para mi amo. Lo que el amo está buscando no es dinero. El amo no está buscando que ganes más dinero porque todo va a quedar acá en esta vida, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando el amo? Almas. Lo que él está buscando es la edificación de la iglesia. Lo que él está buscando es su propia gloria en este mundo. Esa es la ganancia del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios está pensando cómo lo voy a lograr. ¿De qué manera voy a invertir? Y él aprovecha todas las oportunidades que tiene. Te leo un par de versículos. Mirá en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés, capítulo 11, del versículo 1 al 6, Salomón nos habla de esta actitud, de cómo piensa un inversionista. Dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra se derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en el que algo cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Él dice, Salomón, tenés que aprovechar las oportunidades. Tenés que hacer todo lo que puedas. Porque no sabés si va a tener fruto este negocio o aquel negocio. Tenés que esforzarte. Porque de esa manera vos vas a poder estar preparado cuando venga la necesidad. Así funciona el mundo de los negocios. ¿Y cómo funciona el ministerio? El que mira el viento no va a cegar. El que está pensando una persona y dice, ¿para qué me voy a juntar con él si nunca va a cambiar? O sea, ¿qué sabe lo que Dios puede hacer en los corazones, no? Sembrá en todos, sembrá en este, sembrá en aquel y en aquel, porque no tenés tiempo para perder y no sabés lo que el Señor va a hacer. Y vos querés cosechar mucho. Dice el Señor, tenés que invertir. Si vos dejás de invertir, no vas a tener nada. Tenés que invertir, invertirlo todo. Darlo por completo. En Gálatas 6, 9 al 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a lo de la familia de la fe. Este es un hombre que sale a invertir. Sale, ¿no es cierto?, a hacer bien a todos. Efesios 5, 15 al 17 nos habla de aprovechar bien el tiempo, los días son malos. Colosenses 4, 17, Pablo le habla a un hombre específico, Arquipo, y le dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y el pasaje conocido de Hebreos 6, 10 al 12. No nos cansemos, no retrocedamos. Por la fe y la perseverancia, los que nos precedieron alcanzaron las promesas. Sigan sembrando. Como dice Salomón, no sabes de dónde el Señor va a traer el fruto. Bueno, este hombre tuvo fruto. El doble. Una buena inversión. Versículo 17. Volvemos ahí a Mateo 25. Asimismo, de la misma manera, o sea, hubo otro hombre que hizo lo mismo que el primero. La misma prontitud, el mismo esfuerzo, solamente que había recibido solo 2.
¿Y él, qué pasó con él? Él también ganó otros dos. Gloria a Dios, ¿no? Que no solamente los supercapaces ganan coronas en el cielo. Porque algunos de nosotros no somos tan capaces. Algunos de nosotros no tenemos tanto como Dios le dio a otro. Tanta influencia, tantas capacidades, tantas personas con las que podemos hacer juntos el ministerio. No todos tienen lo mismo. Bueno, gloria a Dios porque tienen 5, porque el amo va a tener más. Lo importante es, si yo recibí 2, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Tengo que sacarle el máximo provecho? ¿Tengo que desgastarlo hasta el final? Lo que vos tenés que pensar de toda esa lista que vas a hacer, de todo lo que tenés, es esto. ¿Puedo sacarle un poco más de jugo a algo de todo esto? ¿Puedo sacarle un poco más de jugo a mi auto para que rinda más, para que tenga fruto eterno? No lo quiero tener desperdiciado, ¿no? ¿Puedo sacarle más jugo a mi casa para que el Señor la use y logre algo de recompensa, al menos un poco? ¿Puedo sacarle un poco más de jugo a mi ropa en vez de estar guardada ahí? ¿Se la puedo regalar y ofrendar a alguien y que tenga algo de recompensa en el cielo? ¿Puedo sacarle jugo a mi dinero? ¿Puedo ajustar más acá para dar más a la obra del Señor, invertirlo? Ese es el pensamiento. No importa si tienes mucho o poco. Gástalo todo. El que tuvo 2 también ganó otros 2. Y gloria a Dios por eso. Hay algunas personas en las que Dios confía un liderazgo nacional como David. Y Hechos 13:36 dice que David, habiendo servido a su propia nación según la voluntad de Dios, durmió y fue recibido con sus padres. Él sirvió a su nación. Gloria a Dios por los David. Hay otros hombres como Pablo, ¿no? En quien el Señor le confió un ministerio amplio. Y ahí en Romanos capítulo 15, versículo 18 al 21, Pablo dice que él se esforzó a predicar el Evangelio. Y por la gracia del Señor él pudo llenar todo del Evangelio, desde Jerusalén hasta Ilírico. Y si el Señor te llamó para hacer una gran obra como esta, entonces no dejes ni un rincón libre. Todo hay que hacerlo. Hay que alcanzar todo lo que el Señor te dio para hacer. Pero gloria a Dios porque no solamente hay David y Pablo, ¿no? Ahí en Tercera de Juan, versículos 5 y 8, habla de un hombre que se llama Gallo. ¿Y cuál era su tarea? Ayudar a los que viajaban y necesitaban un lugar donde hospedarse y necesitaban dinero para seguir su viaje. Y él era un cooperador de la verdad. Y él también tuvo 2. Él no fue Pablo, él fue Gallo, pero él ganó, no perdió una sola oportunidad. Recibió a todos esos misioneros y él se llenó de fruto a través de eso, ¿no? Ahí en 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 10, tenés la historia de una mujer que ve a Eliseo y el ministerio que él está haciendo y siempre pasa por acá. ¿Y qué dice esta mujer? Le habla a su marido y le dice, tenemos el lugar, vamos a construir una habitación y vamos a poner ahí una mesa, una lámpara, una cama. Cuando Eliseo venga, él va a tener un lugar tranquilo donde estar. Esta mujer no fue Eliseo. Tenía 2, tenía un espacio, podían con su esposo construir una habitación, pero en la gloria ella va a tener mucho fruto, porque usó lo que tenía y le sacó el máximo provecho. No lo hospedemos en cualquier lado, hagamos esa habitación para él. Entonces ahí en Hechos 9, 36 al 40 aparece otra mujer. Esta mujer no era una gran oradora, pero sabía coser, sabía tejer. Esta mujer, eso es lo que tenía, ese era su talento. Y tenía algo de recursos, algo de materiales. Entonces empezó a hacerle prendas a todos los hermanos de la iglesia. De tal manera que cuando ella murió, se acercaron todos para dar testimonio de la bendición que había sido esta mujer. Pero qué tragedia que esta mujer sepa cómo tejer y nunca haya hecho nada con eso para servir a sus hermanos. Tal vez por indiferencia, apatía. Ahora vamos a ver a este hombre. Pereza y rebeldía le llevan a no interesarse en lo absoluto por los intereses del amo. Pero gente muy sencilla, con muy poco, han sido fieles también. Si sos una mamá,
Ahí en 1 Timoteo 5:10 habla de estas viudas y habla de todo lo que estas viudas le hicieron al criar a sus hijos, al practicar la hospitalidad, lavar los pies de los santos, socorrer a los afligidos, practicar toda buena obra. Hay mucho para hacer. Este hombre también duplicó. Este hombre invirtió bien. Versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora lo llama señor acá porque este hombre profesó ser el esclavo de este hombre, pero este hombre no se sometió a el amo, porque el amo no le dio el dinero para que él lo esconda, le dio el dinero para que lo invierta. El resto de la historia nos va a mostrar eso. Este hombre no tenía que proteger el dinero, él tenía que ganar con eso. Él no tenía que solamente estar feliz por lo que el amo le encomendó, él tenía que usarlo para ganar más. Y lo que hizo, el error fatal de este hombre, cavó en tierra y lo escondió ahí. Esto es una práctica que era muy común en el mundo antiguo. De hecho, los arqueólogos todavía siguen encontrando cada tanto algunos de estos tesoros que gente escondió. El otro día vi un reporte arqueológico donde mostraban una vasija llena de monedas de fondo hasta arriba, rota en la punta, cayéndose ahí las monedas, y decían que encontraron, ¿no es cierto?, cuántas miles de monedas que estaban ahí enterradas desde el tiempo romano. Me imagino el pobre hombre que las enterró, algo le pasó, nadie sabía dónde estaban, ¿no es cierto? Y una fortuna quedó ahí y hoy, bueno, tiene un valor histórico. Y nos hace pensar en lo necio que fue ese hombre, ¿no? Pero este hombre, bueno, lo enterró pensando esto: yo no me quiero arriesgar. Pensando, ahora va a decir más adelante específicamente lo que pensaba, pero él decía, el amo no merece que yo trabaje para él. La cuestión es que eso estuvo ahí parado todo ese tiempo. Yo anoté acá el pasaje de Ageo, capítulo 1. ¿Se acuerdan cuando el profeta Ageo llama a los que habían regresado a Jerusalén para reconstruir el templo y que habían echado las bases del templo, pero que se había detenido la obra por lo difícil que era, la presión, las amenazas? Y entonces la obra del templo no sigue, pero sus casas estaban avanzando. Y le dice a Ageo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Lo que el Señor le está confrontando a este pueblo es con esta actitud de menosprecio a la tarea que responde a los intereses del amo. Entonces este hombre escondió ese dinero y siguió con su vida normal, buscando lo que a él le convenía. Bueno, en esta descripción lo que yo les titulé esta sección fue, eres responsable por lo que recibiste. Vos tenés que usarlo, vos tenés que pensar cómo sacarle máximo provecho. En tercer lugar, invierte todo para Cristo. Tu amo vuelve pronto para examinarte. Tu amo vuelve pronto para examinarte. Sería poca cosa, ¿no es cierto?, que yo me pare acá adelante y te diga qué es lo que tenés que hacer con tu dinero o con tus bienes. ¿Quién es Matías? ¿No? Vos no me debes nada a mí. No me tenés que rendir cuenta a mí. Vos sos responsable de cada cosa. Pero es una gran cosa el hecho de que cada uno de nosotros va a rendir cuenta a Cristo. Entonces mi objetivo ahora no es manipularte para hacerte sentir mal y convencerte de que hagas lo que a mí me parece que tendrías que hacer. Es leerte las palabras del Señor y dejar que el Espíritu te convenzca de lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, a quien vamos a rendir cuenta es al Señor mismo. Y dice el versículo 19, después de mucho tiempo. Se repiten estas historias, ¿no? Tardaba en venir el esposo. Y como tardaba, se le acabó el aceite.
Esta temática, ¿no es cierto?, de que tarda en venir, yo les decía la semana pasada, lo que nos muestra es que esa tardanza pone a prueba el corazón, pone a prueba en qué voy a hacer con lo que me dieron. Y en este caso, ¿de qué manera voy a usar lo que Él me dio para administrar? Entonces la tardanza más bien alimentaba más el pecado de este hombre que no hizo nada. Para los otros hombres, tardar no significa, bueno, hay que esperar, tal vez algún día llegue, sino es, tengo más tiempo y tengo que usarlo hasta el final. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esa palabrita arreglar cuenta es un término contable y tiene que ver con el balance. Literalmente agarraron el libro donde estaba registrado cada movimiento de la caja. Gasté tanto y lo invertí en esto y después se vendió y tuve esto y generó esto y ahora lo invertí en aquello, detalle por detalle. El balance completo de los 28 millones de dólares. Esto tomó un buen tiempo, ¿no? Y esta es la parte que a veces nosotros no pensamos. Cuando hablamos de que el Señor vuelve, en esa forma lo tenemos que pensar. Vuelve para hacer un balance. Todo el debe, el haber y el debe, ¿no es cierto? Toda la lista de todo lo que tengo, cada una de esas cosas que yo anoté, que son parte de las gracias del Señor en mi vida, todo eso está ahí. Del otro lado, ¿cómo lo invertí? Uno por uno. Cada día, cada momento, cada centavo, cada capacidad, cada herramienta, cada conocimiento. Todo lo que estamos aprendiendo, todas las verdades que hemos recibido, todo eso es parte de ese tesoro que tenés. Hay un gran caudal acá de cosas. Ustedes tienen cosas que incontable cantidad de gente en este mundo no tiene, en todos los niveles. Tenemos cosas materiales, tenemos beneficios en la vida de esta iglesia, imperfecta, sí, pero por la gracia del Señor, verdades que equipan nuestra vida, enseñanza, todo eso son millones que están ahí. Imagínate el Señor pasando uno por uno. ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con esto? Todo está ahí. Rendir cuenta. Es ese ejercicio contable. Muchos pasajes del Nuevo Testamento relacionan esto con el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. 1 Corintios 4:5. No debemos juzgar nada antes del tiempo. El Señor va a examinar todo, aún las intenciones de los corazones. 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Llegó el día. Ahora el amo pide cuenta. Versículo 20. Van a examinar primero al de los 5 talentos. Él tenía mucho. Esto representa mucho para el amo, ¿no? Así que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. La palabra trajo ahí es una palabra que tiene el sentido de ofrecer. Se lo trajo, porque la verdad es que él no había estado trabajando para él mismo, ¿no? Todo el tiempo él había estado trabajando para el amo. Entonces ahora es tiempo de entregárselo al amo. Él se lo está entregando porque está buscando los intereses del amo. En nuestro contexto espiritual, esta es la idea, ¿no? Cuando el Señor vuelva y haga el balance, nosotros vamos a tener la oportunidad de ofrecer a Cristo todo lo que hicimos. Pablo habla, por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 15, de todo ese ministerio que él hizo, que llenó todo el evangelio, le movió una pasión. Él lo que quiere es poder presentar a los gentiles como una ofrenda cuando Cristo vuelva. Él está imaginando lo mismo este día en donde él va a ofrecer algo. Y él no quiere tener las manos vacías. Y si más recibí, más se espera de mí. Este hombre recibió 5, así que lo que se espera es que haya producido mucho con eso. Qué presión para los que reciben mucho, ¿no?
Una presión enorme. Porque lo que el Señor espera es que produzcas a la altura de todo lo que tenés. Todo esto tiene 5 talentos. Y ahora está listo para ofrecer una ofrenda de adoración. Un acto de entrega, de rendición, de servicio. Acá está. ¿Y qué le entrega? Otros 5 talentos. Le devuelve lo que le había dado y la ganancia. Y de eso se trata. Para esto se lo dejaron. Así que me encanta el versículo 20. La otra frase, me faltó una frase más. Dice, diciendo, mientras se lo entrega, le dice, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. El fruto de su trabajo. Hay un reporte que le está dando. Comienza, él incluye la gracia y el trabajo. Tú me diste, yo gané. Es lo que Pablo dice, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero este hombre está diciendo, tú me diste y yo trabajé. Y acá está el fruto, el resultado. Y el versículo 21. Esta es la frase que me encanta. Tal vez notaron cuando lo leí el entusiasmo, ¿no? Y su Señor le dijo, bien, bien. Así está en el griego. Hay una palabrita que es la palabra de celebración entusiasta. ¡Qué bueno! Se pone contento el amo. Porque para eso se lo dejó. El gozo de nuestro Señor vale la pena de una vida gastada por completo. Simplemente el escuchar al Señor y el ver su rostro. Decir, bien, bien. Así se hace. Eso es lo que esperaba. Lo lograste. Amén. El entusiasmo del Señor vale más que todos los tesoros que podría haber en el universo, ¿no? Bien. ¿Y por qué bien? Esto es lo que vio el Señor. El Señor no vio que él había ganado 5, porque eso en el próximo personaje va a cambiar. Y va a decir lo mismo el Señor. Lo que el Señor está viendo es otra cosa. No es el resultado, sino que es bien, buen siervo y fiel. Él ve que este siervo es un siervo bueno. O sea, es un siervo noble. Es un siervo confiable. Es un siervo que hace lo correcto, que responde a la autoridad de su amo. Y es un siervo fiel. Es un siervo que creyó y que se volvió confiable. El Señor dice, yo sabía. Yo te di esto porque creía que tenías la capacidad para hacerlo. Y lo hiciste. Lo lograste. Fuiste fiel. Y entonces viene la recompensa. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es interesante que se diga de 5 talentos, que es poco, ¿no? 28 millones de dólares, ¿en qué sentido sería poco? Bueno, es poco comparado con las glorias eternas. Todo en esta vida es poco. Toda esta vida es poco porque no va a trasladarse a la próxima. Son las cosas temporales que administramos a la luz de algo mucho más glorioso y permanente. Entonces, sobre poco has sido fiel, ahora la promesa, sobre mucho te pondré. ¿Y no es esto lógico? Si a alguien le das algo y lo hace bien y da el fruto que se esperaba, lo que sigue, ¿qué es? Confiarle más. Ahora todo esto te doy. Él sigue siendo un esclavo, él sigue siendo un siervo, pero ahora va a recibir honra de su amo. Ahora él va a ser puesto, ¿no es cierto?, sobre mucho. Hay otros pasajes que hablan, ¿no es cierto?, de esto, ¿no es cierto?, de similar historia, ¿no es cierto?, de Jesús, de cuánto él le va a dar a cada uno. Pero solo le cito ahí, Apocalipsis 21:7, dice, el que venciere, leíamos la semana pasada en la escuela dominical, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo.
O Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es verdad que lo que Cristo demanda es que vos te olvides de vos y te entregues por Él durante toda tu vida. Y como Pablo, te desgastes por completo, por amor. Pero tío, ese es el mejor negocio que podrías hacer. Vos lo tenés que hacer para el Señor. Pero el Señor no es injusto para olvidar. El que me sirviere, dijo el Señor, mi Padre le honrará. Es una garantía. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y fíjate la última expresión. Entra en el gozo de tu Señor. La misma expresión que veíamos la vez pasada, ¿no? Cuando decíamos el Señor es el ser más gozoso de todo el universo. Y Él invita a su pueblo a entrar y participar de ese gozo. Y ese gozo tiene que ver con todas las glorias de la eternidad y todo lo que vamos a disfrutar en el cielo, pero tiene que ver sobre todo con la intimidad y la relación con el Señor mismo. Vení y disfrutad de mi gozo. No disfrutad solamente de la paga, disfrutad de mí, de todo el gozo que yo tengo y tengo para dar. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. De nuevo, esta persona que tenía menos capacidad, que se le dio menos recursos, menos influencia, pero él tuvo la misma actitud, la misma determinación, la misma entrega y tuvo el mismo resultado en proporción, 100%. Ganó, lo duplicó. Versículo 23, su Señor le dijo de nuevo, bien, bien, así se hace, eso es. Ni un poquito menos de entusiasmo del Señor, porque este ganó 2 y no 5, el mismo. Las mismas palabras, bien, buen siervo y fiel, no hace falta describirla porque ya explicamos. Mismas características. Y mismo resultado, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero no todo es gozo este día, ¿no? Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor. Qué manera interesante de comenzar esta respuesta que Él va a dar. Cuando veamos los demás que Él va a decir, no parece que Él reconociera a este hombre como un Señor legítimo, ¿no? Pero usa la palabra. Este es un discípulo profesante de Cristo, porque Él le llama Señor. Pero mira lo que Él va a decir. Un detallecito más. Este es el que tiene 1 talento. Y como una observación sería esto. Es interesante que Jesús mencione que el que no hizo nada fue el que tenía menos. Y esta es una tentación, ¿no? El que piense, bueno, lo que yo tengo para ofrecer no es significativo. Entonces, como la verdad es que las necesidades de la iglesia son tan grandes, lo que yo puedo dar no va a hacer ninguna diferencia, no doy nada. El que tiene menos es el que está en peligro de no hacer nada con eso. Lo que él tiene que hacer es apasionarse por eso que tiene y usarlo con todas sus fuerzas. Pero bueno, él dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este siervo que no hizo nada tiene la osadía de ahora señalar al amo y de acusarlo a él. ¿Y cuál es la acusación? La palabra acá duro podría ser una palabra que signifique estricto, cruel, sin misericordia. O sea, este es un hombre que, según lo está representando, no se interesa por ninguno de sus siervos. Solo piensa en sí mismo. Y por lo tanto, él no merece que el siervo le sirva. Él no está preocupado por los intereses del Señor. Este siervo no ama a su amo. No está
deseando que al amo le vaya bien. Tiene una visión distorsionada del amo. Y en esta acusación es duro. O la pregunta que él se hacía en su mente es, ¿por qué tengo que esforzarme por sus cosas? Yo tengo mis propias cosas. Qué acusación tan terrible, ¿no? Pero esta mentira cruza la mente de muchos que escuchan, aún en este mismo momento, este mandato. Invertí todo para Cristo. Y en su mente están pensando, ¿por qué tengo que gastar mis cosas por los intereses del amo? La cosa se pone peor, ¿no? Cuando le dice, siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. La acusación es que él no merece recibir recompensa, porque todo el trabajo lo hicieron ellos. Entonces, él no es digno de mi atención, él no es digno de mi servicio, no es digno de mi esfuerzo. En Job 21, 14 al 15, se está argumentando del corazón rebelde con estas palabras. Lo mismo que está pensando este hombre. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esta es la actitud de los impíos, que están pensando, ¿quién es Él para que yo le sirva? Como Faraón, ¿no? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que servirlo? ¿Por qué tengo que vivir para Él? Yo tengo mis cosas y mi vida. Eso es lo que está pensando Él. Encima, toma esta posición, ¿no es cierto?, de víctima, versículo 25, por lo cual tuve miedo. Como vos sos el problema, lo que me hizo que yo no haga nada con eso fue el miedo. Y el miedo, ¿no es cierto?, tiene que ver con que supuestamente el amo es muy malo. Ahora va a mostrar Jesús, o esta persona, la respuesta del amo va a demostrar lo absurdo de su argumento. Pero él dice, tuve miedo. Ahora, tomemos esto, el miedo a veces es lo que nos frena de invertir todo para Cristo, ¿no? ¿Sí? Cuando pensás, bueno, ¿qué significa todo? ¿Significa que tengo que irme a la selva colombiana y mudar a toda mi familia allá para predicar el evangelio en un lugar donde no hay enseñanza bíblica? No, tal vez sí significa eso. Tenés que dejarlo todo y estar dispuesto a hacer lo que el Señor te diga que vas a hacer, ¿no? Ahora vos decís, bueno, tengo miedo. El miedo, ¿a qué sería? ¿El miedo a que Dios falle, no te cuide, no provea para vos? ¿Estás pensando realmente que Dios es un Dios malo y por eso te da miedo servirlo? Son incongruencias de nuestra mente, ¿no? ¿Quién tendría miedo de un amo como este? Pero este hombre argumenta de esta manera, me da miedo. Y sí, o sea, cuando uno va a invertir, corre riesgos, ¿no? Imagínate que tiene 28 millones de dólares, si lo invierte mal, pierde todo. Sí, te tiemblan tal vez un poco los pies, ¿no? ¿Y por qué lo hace el que tiene 28 millones de dólares? Porque le da más miedo no trabajar el dinero del amo que perdérselo. Si él se lo pierde, él puede decir, bueno, hice todo lo que estaba a mi alcance, lo perdí y ahora estoy en tus manos. Si querés tener misericordia de mí, hacelo, si no, merezco que me cobres todo. Pero si él no hacía nada, iba a ser peor, ¿no? ¿Qué nos tiene que dar más miedo? ¿Obedecer a Cristo o desobedecerlo? Es claro, ¿no? Pero este hombre usa este argumento. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Así que aquí tienes lo que es tuyo. Me lo diste, lo tuve y ahora te lo devuelvo. Es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo. Y ahora el Señor va a ir al corazón de todo este problema. Siervo malo y negligente. El problema es, hay una deficiencia en el carácter, en el corazón de este hombre. Este hombre va a demostrar ser un hombre malo.
Y malo no significa solamente que se equivoca. La palabra malo que aparece acá es la palabra maldad. Es la palabra de alguien que está perjudicando la obra del Señor, que está siendo un problema para sus negocios. Entonces, para uno ser una persona, un siervo malo, no tiene que difamar la iglesia o salir a atacarla. No. Lo único que tenés que hacer es no servir. Lo único que tenés que hacer para ser un siervo malo es no usar todo lo que tenés para Cristo. Y ya lo sos. Siervo malo, le dice al hombre que escondió. Él no lo desperdició, él lo escondió. Él no sirvió. Y le agrega otra palabra, y negligente. La palabra negligente es perezoso. Esto es lo que le pasó a este hombre. No quería esforzarse. No es que el amo era malo y todo eso, era excusa nomás. El hecho es que él no quería pagar el precio que implica vivir para el amo y servir al amo. Era más fácil esconderlo. Y ahora lo desenmascara y le dice, bueno, a ver, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Vos decís que yo soy malo. Si alguien piensa que soy malo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Hacer lo que yo dije, porque si no yo soy malo, ¿no? Voy a venir y te voy a hacer muchas cosas malas. Te conviene que yo esté contento. Entonces no es porque vos pensás que yo soy malo. Es porque vos sos malo y es porque vos no querés servir. No querés pagar el precio de vivir para Cristo. La solución hubiese sido simple. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. El banquero podría referirse a un par de cosas, pero estamos pensando en personas que, tal como hoy, administraban recursos, recibían, reinvertían y generaban intereses y daban eso a los que invertían. Así que la condena, versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. La sentencia va a ser contundente. Quítanle. Los asistentes del amo ahora van y le sacan lo que él tiene. Todo lo que él había tenido temporalmente para administrar, ahora ya no lo tiene más. Se acabó la oportunidad. Ya no hay arrepentimiento. Ya no hay segunda oportunidad. Fue una. Ya volvió el amo. Y ahora se acabó para siempre. Lo que nos llama un poco la atención es la segunda parte. Dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, ya la persona tiene 56 millones. Me decís, ¿por qué se le da a él? Si Dios fuese a ser un Dios más justo, como hoy tanto se reclama, tendría que darle a todos lo mismo. O si Dios debería ser un Dios más justo, tendría que darle al que tiene menos. Si tiene más, le sacamos lo que tienen más y le damos lo que tienen menos, ¿no? Pero ahora le saca a este, que no tiene nada, se lo saca y se lo da al que tiene más. Bueno, lo que está mostrando Jesús acá es que este hombre tiene mucho porque por la gracia de Dios, Dios le confió mucho. Y este hombre tiene mucho porque usó todo lo que recibió de Cristo, de su amo, y lo hizo producir y ahora tiene el doble. Y entonces este hombre va a recibir más todavía. Esta es la generosidad de Dios para los que invierten bien lo que tienen. El Señor es bueno, pero si no quieren servir a Cristo, bueno, esa es otra historia. Este hombre se le quita y se le da al que tiene más. Y la explicación de Cristo, el versículo 29, tal vez esto requería una explicación y Jesús argumenta así, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Que el hombre que tenga reciba más es un patrón en muchos pasajes. Un pasaje que yo anoté acá es Juan 15:2.
en donde Jesús está hablando en el contexto de la agricultura y habla de los pámpanos que llevan fruto y los que no llevan fruto, ¿no? Y mirá el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, al que tiene, se le da más. Al que no tiene, aún lo que tiene se le quita. Entonces, usar bien lo que tenés es el medio por el cual el Señor va a bendecir tu vida más allá de lo que podés imaginar. Ahora y para toda la eternidad. Y el versículo 30 dice, y al siervo inútil. De nuevo la misma palabra. Este no es un término despectivo, no es un insulto. Esto es una descripción. Este es un hombre que se reconoce como siervo de Cristo, pero que no ayuda en nada a los intereses de Cristo. Él no está preocupado por el reino de Dios. Él no está viviendo para el reino de Dios. Y entonces es un siervo inútil. Inservible. Sin ningún valor serían las otras palabras que se podrían tomar para ese término inútil. A él no solo se le despide de su trabajo, como no hizo lo que tenía que hacer, podemos decir, bueno, lo echaron y ahora se tiene que buscar otro trabajo. No. Fíjate qué severo que es. Echadle a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay algunos autores, estaba esta semana leyendo uno que lo respeto mucho y creo que es un hombre que se esfuerza para estudiar las escrituras, se esforzaba, ya falleció, pero él dice, esta expresión no nos tiene que confundir. Acá no está hablando de un inconverso que va a ir al infierno, está hablando de creyentes que van a tener menos recompensas. Ahora, es verdad que 1 Corintios capítulo 3 nos habla de personas que sirvieron a Cristo durante su vida acá, pero cuando el Señor viene y examina todas sus obras, no aprueba ninguna. Y al final entran al reino como por fuego. O sea, pierden todo y solamente se salva su alma. Hay personas que van a estar en el estado eterno que no tienen ningún premio, pero que van a estar con Cristo, van a entrar como por fuego, por la gracia del Señor. Pero en este pasaje Jesús está enfatizando otra cosa. Él no está hablando solamente de que lo que está en juego acá es cuántas coronas vas a tener en el cielo. Cristo está hablando, estos términos son inconfundibles. Tinieblas de afuera, llanto y crujir de dientes, se usa de forma consistente por el Señor para hablar de los que están fuera del reino. Entonces, no hay escapatoria. Lo que está en juego para un siervo malo y negligente, que es inútil, es ser echado al tormento eterno. Eso es lo que está en juego. No hay dos formas de vivir la vida cristiana. Una, siguiendo a Cristo y consagrado a Él, y otra, viviendo para mis propios deseos, como si el Señor no tuviese ninguna autoridad sobre mí, o eligiendo qué partes obedecer y qué partes no. No hay tal cosa. O sea, después de haber predicado toda esta parábola, tal vez hace muchos años, en personas que yo amo, lo que me hubiesen dicho es, bueno, ahora lo que tenés que hacer es consagrar tu vida a Cristo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero ser, tenés que ahora ofrecérselo a Cristo. Ahora, hay un sentido en que eso es verdad, pero hay un problema, hay un tropiezo con eso. Y es hacerle creer a los que están escuchando que ellos tienen la decisión si quieren ser cristianos que no siguen a Cristo o cristianos que sí siguen a Cristo. O sea, ahora que tengo la salvación, es mi decisión libre de ofrecerle a Cristo mi lealtad para vivir para Él y servirlo a Él. Y Jesús dice acá, los siervos inútiles van a las tinieblas, al llanto y al crujir de dientes. No hay tal separación.
O somos verdaderos discípulos viviendo para Cristo, o no somos discípulos. Somos, como hablamos la semana pasada, creyentes nominales. Solo de nombre. Los creyentes nominales no tienen los beneficios del reino. Solo los creyentes verdaderos. Entonces este no es un llamado a los creyentes para invitarles a que decidan si quieren consagrarse a Cristo. No es eso. Este es un llamado a todos los que profesan a Cristo de vivir como verdaderos cristianos. O sea, como administradores de lo que el Señor nos dio, gastándote por completo para Cristo. Ahora, los cristianos luchamos con esto. Luchamos con la mundanalidad. Luchamos con el desánimo. Luchamos con la pereza. Luchamos con la incredulidad. Y ahí es donde necesitamos exhortarnos mutuamente para seguir apasionados por el Señor. Pero esto está incluido en tu nueva identidad como hijo de Dios. Ya vas a rendir cuenta a Cristo. Ya se van a pasar por toda esa lista y todos esos ítems. Ahora lo importante es saber si vas a ser hallado fiel o no. Si el Señor va a celebrar, decir, bien lo hiciste. O si el Señor va a decir, perezoso. Todos nosotros estamos viviendo hoy en ese periodo de tiempo entre el momento en que se entregaron los talentos y el momento en que se va a rendir cuenta. Como si vos estarías parado ahí entre el versículo 18 y 19, en donde el Señor ya dio y se fue. Y tarda en volver, pero vuelve en cualquier momento. Todo se nos asignó algo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestras habilidades. Y es nuestro privilegio y responsabilidad usar todo para los intereses del Señor en el avance de su reino. Yo pensaba, hubo mucho revuelo en estas últimas semanas en nuestro país por un dirigente que es acusado de usar mal los fondos de nuestro país, ¿no? Los gastó para él y para su familia en vez de gastarlos para los intereses del país. Y sí, es algo muy grave cuando eso pasa, ¿no? Porque estas personas son sirvientes y no son los amos, no son los dueños. Y ellos tienen que rendir cuenta por lo que hacen. Pero si es así de grave para un dirigente humano, el usar mal los fondos que se le dieron para los intereses del pueblo, cuán grave es para un hijo de Dios usar mal los fondos que Dios le dio para los intereses del reino y usarlos para sus intereses. Tendría que haber un escándalo. Tendría que verse como algo despreciable. Porque todo lo que tenemos se nos dio para producir para Cristo. Y un día Él va a volver y tenemos que ofrecerle a Él lo que Él nos dio. Todas estas parábolas han sido muy confrontativas. Pero un peligro sería simplemente pasar por el proceso del dolor del golpe y quedarnos a mitad de camino en la respuesta de obediencia. Este esclavo, cuando escuchó, inmediatamente salió a hacer lo que tenía que hacer. Y mi pregunta esta mañana es, ¿qué es lo primero que vas a hacer para enfocar tu vida con todas tus fuerzas para los intereses de Cristo? Invertirla para eso. Tal vez lo primero que tenés que hacer es hablarlo con tu esposa, tu esposo, y ser muy específico. Esto es lo que yo estoy pensando, no estoy administrando bien. O tal vez no veo nada claro hoy, pero tengo ahora una carga mayor y estoy ahora dispuesto a evaluar cada área de mi vida y pensar, le estoy sacando todo el jugo para Cristo, ¿o no? Hagámoslo como matrimonio, hagámoslo como familia. Tal vez se lo tenés que compartir a un mentor, a un amigo. Tenemos que avanzar. El Señor vuelve.
¿Listo? ¿Estamos listos? Le podemos ofrecer a Él lo que ganaron nuestros esfuerzos con lo que Él nos dio. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, es imposible escuchar esto creyéndolo y no sentir una carga de responsabilidad enorme, un peso de todo eso que tú pusiste en nuestras manos. Y Señor, a veces sentimos que nuestras habilidades son pocas y no sabemos qué hacer para poder hacer más para ti. Ayúdanos a tener paz, aún con nuestras limitaciones, porque tú no vas a pedir que hagamos más de las habilidades que recibimos. Pero Señor, a veces las habilidades sí están, pero lo que hay es indiferencia hacia ti, como si tú no fueses digno de nuestro esfuerzo y amor y entrega. A veces lo que hay es pereza, es negligencia, es entregarnos a las cosas vanas de este mundo y olvidar que tú vuelves en cualquier momento. Sacude nuestro corazón, saca, Señor, la modorra, la inactividad y empújanos a avanzar por amor a tu pueblo, a tu reino, por la extensión de tu iglesia en este mundo y del Evangelio. Y, y por misericordia, ayúdanos a ser fieles. Tú eres el que produce el querer como el hacer. Y esta mañana esperamos en ti para que tú lo hagas en cada corazón. Y tú sabes de qué manera cada uno de los que estamos acá necesitábamos estas palabras. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Ayúdanos a hacer lo que tú nos diste para hacer. Y terminar un día escuchando esas palabras de nuestro Señor. Bien. Señor, te amamos y te agradecemos por la iglesia. Ayúdanos a acompañarnos mutuamente en esta búsqueda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.